Buenas tardes, días o noche, depende de dónde me estén escuchando. ¿Cómo están? Me llamo Ramiro y les propongo que hagamos un análisis de la ciencia y de la estadística desde 1750 hasta hoy. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿La ciencia existe? ¿La ciencia es buena? ¿La ciencia es mala? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la estadística? ¿Para qué sirve? Bueno, veamos, arranquemos. Para hacer este recorrido me voy a centrar en tres países: Francia, Alemania y el Reino Unido, Gran Bretaña. Tres países europeos, blancos, cristianos, imperiales y obviamente coloniales y genocidas. Por eso, para estar a tono, me traje acá mis joyas de la corona. Arre que no, me salieron 50 pesos en la calle, pero bueno, que no se note. Para empezar, voy a usar como disparador a un chico que quiero mucho, que me cae muy bien, que es comediante, que es politólogo y que se llama Martín Richimusi. Veamos lo que dice Martín. La ciencia es un paradigma, es algo temporal también, es un modo de ver las cosas que tiene un principio y un fin. Sabemos que el principio más o menos del paradigma ciencia, más o menos 1800, 1750 en adelante, hasta no sé cuándo, pero hay que asumir que no va a ser eterno el paradigma ciencia. En 300 años van a decir, pobres, creían en la ciencia. Te dolía una muela y tenías que ir al dentista. ¿A qué? ¿Al dentista? Sí, ¿qué es muela? Muela es una cosa que se usaba para masticar la comida. ¿Qué es comida? ¿Te dejas de joder y vas a matar a tu clon que se duplicó y no para de ver Tinelli? Bueno, como Martín dice, la ciencia no existió siempre, y la ciencia es un discurso entre otros. Hoy coexiste con otros, y es el que reina, es el que domina, y lo sigue siendo al día de hoy, coronavirus y todo, Auschwitz y genocidios de por medio, sigue reinando. ¿Cuándo empezó este reinado? Más o menos, siglo XVIII, 1700, ponele, vamos por ahí. ¿Qué pasó ahí? Pasó que los europeos, hombres blancos, clase media alta y por ahí, o más, porque el resto no tenía ni para comer papa, los europeos dicen, che, ¿cómo es esto de que la Biblia no dice la realidad? La Biblia no marca lo que pasa. El otro día estuve leyendo un libro de biología y entendí cómo funcionaban los mosquitos y no lo explicaba eso la Biblia. Entonces empiezan a preguntarse los que podían, los que tenían ese privilegio, che, y si podemos entender cómo funcionan los mosquitos, ¿no podremos entender cómo funciona la sociedad? Vamos a ver qué pasa en Francia, vamos a ver qué pasa en Alemania, vamos a ver qué pasa en el Reino Unido. En Francia, bien a lo francés, que para mí los franceses son el típico aliade o la marica mala. Es como se hacen los buenitos y después hacen todo lo contrario de lo que venían diciendo y parece que nadie se dio cuenta y nadie dice nada. Entonces, ¿qué hacen los franceses? Empiezan a decir, che, pero entonces podemos explicar la sociedad con ciertas reglas que ya usamos para la biología, la física. Y así nace la ilustración. Y no es que ilustraban y hacían dibujitos, sino que eran gente que pensaba. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que hace el contrato social, o sea, si podemos explicar la naturaleza, podemos hacer un contrato social. Y son los que de alguna forma influyen y generan y son el caldo de cultivo de la Revolución Francesa, que tenía el lema de liberté, égalité, fraternité. Y hoy el Imperio Francés bombardea África, saqueó 4 continentes, bueno, Haití está como está gracias al bloqueo francés y etcétera, ¿no? Esos son los franceses, que terminaron con la guillotina degollando gente en el medio de París y saqueando 4 continentes. ¿Qué pasaba en Alemania? Bueno, en Alemania los alemanes son más duros. Yo acá les recomiendo que miren un video que no vamos a pasar acá porque el señor me cae mal, se llama Slavoj Zizek o Zizek, como le gusta decir a la gente cheta, que hace una comparación entre los retretes, los inodoros, y la filosofía alemana, inglesa y francesa. Nada, les dejo el link. También les cuento que tuvo un amorío con Lady Gaga, así que ponele, si Lady Gaga lo eligió, no lo cancelamos. Pero no lo vamos a pasar acá. Los alemanes tienen esto de ser duros, es el machote. Para las maricas que me están viendo van a entender esto. Más por más, cero plumas. Esos son los alemanes. Seguro les encanta el BDSM, de seguro les encanta el BDSM. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Dicen, bueno, vamos a tratar de decir si se puede hacer ciencia o no y cómo hay que hacerla. Porque yo sé cómo hay que hacerla, porque yo soy alemán y yo manejo todo. Así le fue. Entonces aparece un señor que se llama Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant lo que dice es, bueno, miren, esto de si la realidad existe o no, problema de los franceses. Pero para hacer ciencia hay que hacer como la matemática. Y después tenemos a el Reino Unido. La filosofía del Reino Unido se la conoce como analítica. El analítico es el que separa las cosas en parte para entender mejor al mundo, dominarlo, colonizarlo y hacer genocidios. Y lo logran, chicos, lo logran.
Entonces, ¿qué hacen los ingleses para dominar el mundo? Inventan el empirismo. El empirismo es una filosofía creada más que nada, tiene 2 papis, fíjense ahí 2 papis, ¿no? Acá le doy letra a los que están en contra del matrimonio igualitario, pero ahí tienen un matrimonio homoparental que tuvo un hijo díscolo y tonto, que es el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que lo que dice es, si yo lo puedo ver, si yo lo puedo escuchar, si yo lo puedo olfatear y si lo puedo saborear, entonces lo puedo entender, y si puedo hacer eso, es ciencia. Ese es el empirismo inglés. El empirismo inglés es como que dice, ay, basta con esa cháchara francesa que seguro son todas maricas, todos putos, de si existe la realidad o no, de la igualdad, de la fraternidad, no. Yo lo que quiero es dominar el mundo, y lo voy a lograr, y lo lograron, como sabrán. Y así van pasando los años, ¿no? Mientras los franceses hacen rodar cabezas con la guillotina, los alemanes se matan entre ellos y los ingleses van dominando todo el mundo. Y todas estas ideas tienen consecuencias en Europa, porque lo que hacen es, bueno, pará, si corrimos de un costado y decimos que la Biblia no es la verdad, ¿qué hace ese culo sentado allá en el trono que nos cuesta millones y millones de euros, que todavía está? ¿Qué hace ese señor ahí que dice que es representante de Dios? Si ya dijimos que acá las cosas las entendemos nosotros los científicos. Y eso empieza a generar cambios. En Francia, ¿qué pasa? En Francia, otro matrimonio homoparental tiene un hijo bobo. Saint-Simon y Comte crean el positivismo, que lo deben haber escuchado nombrar, que no es que son positivos y está todo bien. Es la idea de que si yo tengo una herramienta que me sirve para algo, por ejemplo en la física, una herramienta metodológica de la ciencia en la física, la puedo aplicar a la sociedad o al ser humano y entenderlo igual que estoy entendiendo cómo funciona este reloj que ya no funciona de Tasmania. Los alemanes hacen algo similar y ahí empieza a aparecer la estadística con un tal Carl Gauss que empieza a tratar de predecir eventos a partir de la estadística. Y el caso que más me interesa acá, ya estamos en 1850 para adelante, es el caso británico. Voy a nombrar 3 personas británicas: Charles Darwin, o Carlos Darwin como prefieran, o Carlitos Darwin como le decía la tía, Francis Galton o Francisco Galton, o Pancho como le decía la mamá, que era la tía de Darwin, ahora van a ver, y Herbert Spencer. Ni idea cómo se traduce Herbert. Bueno, ¿qué pasa con estos 3 señores? Darwin lo conocen, ¿verdad? Teoría de la evolución del hombre, teoría de evolución de las especies, bueno. Darwin tenía un primito que se llamaba Francisco Galton, que era como el primo díscolo y tonto. Parece ser que el tío de Galton y el papá de Darwin, por ejemplo, los llevó a debutar juntos porque en esa época se estiraba. También hacían cosas juntos porque eran primos, iban a tomar el té, celebraban el Día de la Reina, como eran ingleses hacían cosas típicas de ellos, ¿no? Invadir países y hacer masacres. Y bueno, así iban pasando los años y al parecer la abuela de Carlitos y de Francisco, la señorita Madeleine, era una vieja media chota y tenía favoritismos, ¿no? Entonces todas las navidades, cuando se tenían que ver todos, les decía: Francisco, querido, ¿por qué no haces como Carlitos? Vos meta paja y mira, Carlitos ya hizo una teoría del hombre, ya hizo una teoría de la evolución, ya recorrió todo el mundo y vos seguís acá y seguís acá y seguís acá. ¿Qué hizo el pobre Francisco que tanto lo maltrataban? Inventó otra teoría, que se llamó frenología o craniología, y usó mucho la estadística, porque se creía y se cree, si uno no tiene base empírica no está haciendo ciencia. Galton entonces lo que hace es, a partir de la frenología, medir cabezas y con eso predecir el futuro. Y no es tarot, es ciencia. Si vos tenías una cabeza chica, prepárate para manejar un taxi. Si vos tenías una cabeza grande, prepárate para tener esclavos. Ahí lo que nadie dice es qué pasa con el cabezón Ruggeri, que su inteligencia no tiene nada que ver con su cabeza, ¿no? No, que hoy lo escuchaba a Graboy, que dice que cuando salió la gente eran todos los de Audi y Mercedes-Benz. Y yo le digo a Graboy que yo tengo una RAM. ¿Cuál es el problema, Graboy? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el 20 años, Graboy. ¿Cuál es el problema que tenga una camioneta o que tenga un auto? Si lo trabajó bien y se lo ganó bien. ¿Cuál es el problema, Graboy? Que nos cortás la calle todo el año. Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle. Que no me dejás ir a trabajar. A ver, dale, déjense de joder. ¿Qué te metés con la gente? ¿La gente qué tiene que ver? El que trabajó y se ganó la guita. Y si puede vivir bien, ¿qué? ¿No va a vivir bien? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, son cosas, los argentinos siempre retrocedemos. Y ahora tenemos una tercera persona británica, amigo de estos dos seguramente, seguro que iban a golpear puta juntos,
que es Herbert Spencer. Spencer lo que hace es lee a Darwin y dice, evolución del hombre, evolución de las especies. ¿Por qué no aplicar esto a la sociedad? Si la especie tonta muere, el ser humano que muere es porque es más tonto. Y el que es pobre porque quiere. Chiques, esto todavía sigue reinando y así no fue. Vamos a ver ahora a la segunda youtuber que yo adoro, que es Natalie Wick, que le mando besitos donde sea que esté, espero que esté bien. Vamos a ver cómo ella muestra a la estadística como una forma de justificar, por ejemplo, el machismo. We have white people complaining about reverse racism. We have the literal 1% complaining about anti-rich prejudice. That must be super fucking hard for you. We have the heterosexual agenda organizing straight pride parades, you know, flaunting their sexuality in the faces of children who are trying to raise a family and protesting in the street like a bunch of And so, of course, because there was women's rights, there has to be men's rights too. I've been hearing about men's rights for my whole adult life, and I've always been very skeptical. And the first thing I did was read the foundational text of the modern men's rights movement, which is The Myth of Male Power by Warren Farrell. Actually, I listened to the audiobook because, let's be honest, reading is hard. But as I was listening, I admit I thought it made more sense than I was expecting it to, because the traditional gender role for men is just as oppressive. He introduces the idea of male disposability, basically the idea that society values female lives more than male lives, which are seen as expendable in the service of protecting and providing for women and children. And he points to statistics showing that men make up the majority of military casualties, workplace fatalities, murder victims, suicides, and so on. So we're supposed to conclude that even though at first it looks like men have more power than women, in fact, the queens have a certain kind of privilege in being protected and provided for by the expendable male worker bees. And I guess that kind of makes sense. I feel like I can at least empathize with the point of view. But some initial objections come to mind. Like, haven't men been almost all of the kings, presidents, and CEOs for millennia? Didn't men make up all these rules in the first place? I don't know, boys. Still seems kind of patriarchal to me. Bueno, chiques, para cerrar lo que quiero aclarar, volviendo a las preguntas del principio, es que la ciencia es un discurso. Como la religión es un discurso, como el tarot es un discurso. No es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Es una forma de entender la realidad. Lo que sí hay que decir es que la ciencia hoy es el discurso amo, diría Lacan, que fundamenta el heterosis patriarcado cada vez que quiere decir que algo es verdad. La ciencia no es la verdad, pero para yo decir que algo es verdad, va a quedar bien si digo que la ciencia lo dice, la Universidad de Connecticut lo dice, la Universidad de Massachusetts lo dice, o donde sea que esté legitimado el discurso científico. Así que recuerden, chiques, la ciencia no es la verdad, sino que es solo un discurso entre otros. Chau, chau.